Se trata del consultor Ronald Anto, con quien vamos a dialogar y analizar un poco sobre el discurso político del señor presidente. Bueno, esta rendición de cuentas, este día cívico se estuvo envuelto desde perspectivas de moda hasta discursos donde dicen que mencionan de que fue una falacia. Sea usted bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Radiovisión Manaví. ¿Qué tal? Un gusto saludarle a todos ustedes y también a nuestros amigos oyentes. Bueno, en realidad creo que como rutina, todos los 24 de mayo los mandatarios tienen que dar, más allá de conmemorizar la batalla de Pichincha, que es una fecha fundamental para el Estado ecuatoriano por su independencia, y eso simboliza sobre todo que es una fecha donde el presidente de la República, la primera autoridad del país, genere pues una rendición de cuentas. Ahora, aquí hay algo importante que aclarar porque muchos creen que es un discurso o es una rendición de cuentas, viéndolo desde ese punto de vista. Entenderá que el discurso por lo general es una herramienta que se utiliza en la política para generar un mensaje, para generar una crítica en base a lo que se da siempre en cuestión política. Pero lo que el presidente dio, en realidad, y la intención que quiso darle, es una especie de rendición de cuentas que vendría a ser el primero de un discurso híbrido, una rendición de cuentas híbrida, ya que en las anteriores ocasiones muchos de los presidentes han dado discursos, primero, sumamente largos y a lo mejor monótonos, ¿sí? Y segundo, porque solo han sido discursos como tal. Y el tema de la rendición de cuentas es que debe darse cifras, deben darse datos exactos, y creo que en ese sentido vendría a ser el primer discurso híbrido donde un presidente utiliza el aforo de la Asamblea Nacional para también exponer mediante una herramienta multimedia este tema de que le puede ayudar a cómo entender su gestión en los pocos meses. Las 8 de la mañana con 12 minutos. En realidad nos ha llamado mucho la atención, analizando también las expresiones o los pronunciamientos que han dado anteriores presidentes, y en esta ocasión pues al señor Noboa es la primera, por primera vez pues lo hace hasta la asamblea, pero como lo dijo Tanji, estuvo marcado por el tema de moda, por el tema de zapatos, por algunas falacias que se habrían dicho en aquel entonces, y prueba de ello... Sí, y prueba de ello, Diario El Expreso, ¿verdad? Diario El Expreso, me llama mucho la atención este titular en una página entera que le ha dado donde dice Noboa, en la página 4, ¿no? Noboa, máster de las noticias falsas. Y eso es preocupante, usted como analista político, porque imagínese, en nuestro hogar, ¿quién es el que tiene la batuta y que debe tener el buen concepto? El padre. En un país es el presidente de la República. Pero si ese presidente de la República hace este tipo de expresiones que es calificada como falacias, entonces, ¿qué nos queda? Sin duda alguna, creo que el presidente no dio con exactitud ciertos resultados. Creo que más allá de generar un mensaje, trató de focalizar de que están haciendo un trabajo en el poco tiempo. Ellos han podido restablecer, según lo que el presidente en los elementos multimedia, en los videos, trató de poner. Pero creo que eso, sujetado a la realidad, creo que son dos cosas totalmente distintas. Primero, por las imprecisiones de los datos que algunos medios de comunicación han dado. Y voy a poner un ejemplo claro. Si el presidente habló de que se está devolviendo la calma y la tranquilidad, yo les pregunto a ustedes como comunicadores, ¿qué está pasando en Manta? Donde hemos visto que en esta zona, entre Jaramijó, Montecristi y la ciudad de Manta, ya pasan de 150 muertes violentas. Entonces, exactamente, creo que el 148 discurso, exactamente, le doy la cifra exacta, 148. 148, pero ya, perfecto, no ha pasado todavía los 150. Pero imagínense que llegara a pasar este tema, o sea, no hay una imprecisión en cuanto al mensaje del presidente con la realidad que está sujeto, sobre todo en el caso de Manta. Y pues no nos podemos imaginar en el tema de Durán, Quevedo, Machala, el propio Guayaquil. Entonces creo que el mensaje del presidente no ha sido digerible, no tanto por el tema de las cifras que los medios de comunicación tratan de dar,
sino por el ambiente que todavía se sigue sintiendo la inseguridad. Ese es el primer planteamiento. El segundo, en el tema del trabajo, creo que el presidente no está generando esa duda que muchos ecuatorianos quieren saber, es que cómo se ha generado los más de 50.000 empleos que él dijo, que creo que hasta 100.000 empleos. Entonces, no hay esa comprensión entre el ciudadano ecuatoriano cuando ve ese tema. Entonces, los videos lo que le ayudaron es más bien a disuadir un poco el tema de las imprecisiones que el gobierno hoy día la tiene difícil. Miren, hay que ser muy claro con esto. Sea cual sea el gobierno que hubiera llegado al poder, la iba a tener difícil y complicada para resolver estos problemas. El problema de la inseguridad no solo es combatir a la inseguridad como tal, esto se requiere desde el punto de vista de la salud, esto se requiere desde el punto de vista educacional, esto se requiere desde el punto de vista social, donde debe haber programas de reinserción social. Y creo que eso, lamentablemente, el presidente no ha cumplido con ese tema. Sin embargo, los videos ilustran algo que a lo mejor muchos de los ciudadanos ecuatorianos desconocían. Y entiendo que puede ser una especie de marketing, pero desde el punto de vista comunicacional, más allá de que no tengan precisión en los datos, fue un discurso híbrido que le ayudó a generar un poco de calma, pero que siempre va a estar presente el tema de la oposición que pueda remontar y pueda sacar a relucir este tema. Ahora, usted menciona lo de la moda, el tema de la oposición, y por ejemplo, la Asamblea Nacional, especialmente el movimiento político Construye, calificó el discurso presidencial 3/10, diciendo de que no estaba bien, que más parecía una campaña electoral que un discurso presidencial. le cuento que yo podría considerar que el presidente parece que estaba sustentando una tesis, en realidad, porque no se le vio por ningún lado que fuera un discurso. Creo que era una justificación. Ha sido uno de los discursos más cortos que ha tenido en la historia del Ecuador. No pasa de los 18 minutos hablando él, más la suma de los videos por ejes, estamos hablando menos de 30 minutos. Entonces, por lo tanto, yo considero que para una sustentación de una tesis estaría muy bien, pero para un discurso y para rendición de cuentas, yo podría decirse que está, para mi calificación, un tema regular, de intermedio hacia abajo, regular. Lo único que le ayudó en el punto de vista comunicacional fueron los videos. Esto es como un testimonio. Ahora, lo que las personas interpretan y usted como analista político, lo que usted señala y hace la comparación, eso es importante y muy claro, que una cosa es lo que te digan, lo que te oferten, lo que se publique, y otra cosa es la realidad que tú mismo vivas, ¿no? Como lo estamos viviendo acá en Manta y sus alrededores, donde nos dicen, vemos a un presidente que dice que todo está bajando, vemos a una ministra que dice que se han reducido ciertos actos ilícitos, pero cuando la realidad es otra. Y prácticamente desde que se asumió la presidencia de la República, muchos apoyamos al presidente actual, pero prácticamente sus discursos, sus visitas constantes a territorio, los hace con un enfoque como si estuviese en campaña. ¿Usted cree que si esto sigue así, podría llegar a la fecha de la campaña de manera oficial con un porcentaje favorable para una reelección? Incluso sumándome al comentario y pregunta de Rodi, muchas personas creen que el discurso del presidente, especialmente en el tema de las cárceles prometidas, el plan Fénix, son solo ilusiones, y esto ya le está mermando o no votos políticos y credibilidad en caso de una futura ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Mire, el presidente ha cometido muchísimos errores en cuanto al tema de autoridad. Vamos a poner varios ejemplos. El primero, el tema de haber él reformado el Código de Ética y en menos de 60 días haberlo derogado. Es decir, la única herramienta que el presidente tenía como para decir, ¿sabe qué? Me estoy equivocando, y mi Código de Ética, que creo que todos tenemos el Código de Ética, el periodista, el médico, el abogado, el ingeniero. Los códigos de ética vendrían a ser como una normativa moral y técnica que las personas no pueden derogarlo. Y creo que ese fue uno de los principales errores, que el presidente haya quitado ese código
Y ahí es donde está perdiendo un poco de credibilidad por ese tema, primero. Segundo, creo que el tema que se ha venido generando con la vicepresidenta de la República, donde yo le he dicho abiertamente que Ecuador no tiene nada que ver en ese asunto de la mediación entre Palestina e Israel. Me parece algo absurdo que países como Francia, como Estados Unidos, que tienen acuerdos bilaterales de ayuda humanitaria a Palestina y que tienen acuerdos bilaterales con Israel, no se hayan podido hacer una intervención, una mediación para que Ecuador de la noche a la mañana aparezca en esa palestra geopolítica. O sea, me parece que eso también ha sido un error desde el punto de vista técnico-político, por decirlo. El tema de Olón ha sido uno de los casos que más se ventiló en las últimas semanas, lo cual generó el tipo de vista, nepotismo sistematizado que creo que muchos de los medios se han de haber dado cuenta y que, bueno, ese proyecto no fue a más. Entonces, el presidente ha venido cometiendo varios errores y que lamentablemente, más allá de la intención que él tenga de tratar de cambiar una gestión, creo que esto le está restando puntos. Primero, porque una cosa es la intención, otra cosa es la acción o la gestión de gobierno y otra cosa es la comunicación. Y creo que de la intención a la comunicación se han saltado y se han olvidado algo muy importantísimo, la acción de gobierno, la gestión de gobierno que debe estar presente en los diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que el presidente se ha concentrado mucho en vender más allá de las encuestas, de decir que es el mejor presidente mayor votado a nivel de Sudamérica, pero no se ha puesto a ver los problemas que existen en el Ecuador y que no los ha podido resolver. Buenos días. En general podríamos decir el informe que dio el día viernes el presidente de la Nación, estuvo dirigido tal vez en el aspecto de tratar de decir una situación que no es real. Por ejemplo, cuando usted decía a través de los videos, el primer video sobre la seguridad que ha bajado, que hay mayor tranquilidad, cuando vemos que realmente esto todavía sigue, incluso hasta con mayor fuerza, tomando como ejemplo la ciudad de Manta y la provincia de Manabí. Por supuesto, hay un ejemplo claro. El tema de los secuestros y extorsiones ha aumentado, sobre todo en la zonal 8, que si no me equivoco de Guayas, el 400%. Es decir, ni cuando estaba el presidente Guillermo Lasso se había aumentado el número de casos de secuestros. Justamente el día de ayer en la noche pasaron un video de un intento de secuestro en Valencia, en la provincia de Los Ríos. Entonces, ¿cómo hemos visto que han aumentado este tema de los secuestros? Es que eso nos da una lamentable situación y síntoma de que las cosas no han cambiado y lo que el presidente está haciendo, no, yo no le diría mentir, yo le diría que tiene una imprecisión. Lamentablemente el presidente no está en la calle, le falta recorrer y creo que lamentablemente ahí hay podría decirse una extradimensión de datos que a veces la mayoría de las autoridades no llegan a tener la realidad del caso, pero tienen sus mandos medios, sus ministros, los servidores, y son ellos que a lo mejor no están pasando los datos como tal. Lamentablemente en el mundo de la política hay ciertas autoridades, hay ciertos políticos que se cierran en base a su cúpula y son ellos quienes los bloquean, lo que no les deja ver la realidad, y lamentablemente lo que pasa es que el presidente se está confiando mucho de sus ministros, de los resultados que los ministros le dicen de la boca para afuera, pero solo puertas adentro. Pero cuando vemos la realidad, puertas afuera, nos damos cuenta que es un tema totalmente diferente. Entonces, yo sí creo que al presidente a lo mejor le falta aterrizar un poco más. Creo que la percepción de que él está teniendo del Ecuador no es la misma que tenemos los ciudadanos de a pie. Y creo que eso es uno de los errores que le puede causar que a lo mejor él no pueda llegar a la reelección en el 2025. Y sobre esto, bueno, el mayor número de votantes actualmente es el público joven.
y es a donde se dirige o tiene volcada la comunicación el señor presidente de la República. Por eso es que genera anuncios o pronunciamientos no tan, como estábamos acostumbrados, no tan formales, sino al estilo de él, a través de las redes sociales como TikTok. Y sobre ello también dentro de su lenguaje comunicacional político está totalmente volcado a ese público, porque no dejamos de desarrollar su respuesta sobre el tema de la moda. El hecho de que toda la atención se volcara a sus zapatos, ¿cuál es el mensaje real? A muchos nos pareció, nos quedamos atónitos. De manera personal me quedé atónita. Pero ahí hay un lenguaje comunicacional político que dice algo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la postura del señor presidente? Bueno, creo que lo de los zapatos fue un elemento distractor por cuanto su mensaje, su rendición de cuentas, no estuvo acorde o no está diciendo lo que está pasando en la realidad del caso. Segundo, creo que tenemos un electorado un poco extraño, un poco raro, por decirlo así, porque este vendría a ser el primer paradigma, un nuevo paradigma de la comunicación política, donde hemos visto un candidato que habla poco, donde hemos visto un candidato que no tiene un carisma como tal, donde hemos visto un candidato que, a pesar de lo que puedan decir los expertos en imagen política, él hace con su figura lo que sea. Es más, yo he visto en algunos actos donde el presidente como autoridad es el invitado especial, y a mí me parece que se sale fuera del protocolo de un evento que el presidente utilice gafas. Entonces, me parece que ante la percepción de la imagen pública, una persona que utiliza gafas en un evento público, me parece que no está diciendo la verdad, o no quieren que le vean los ojos, o algo está ocultando. Entonces, desde el punto de vista de la imagen, eso también connota un poco de inseguridad, un poco de duda. Y creo que el presidente, este ha sido otro de los errores que sigue cometiendo, que lamentablemente creo que él no lo está razonando, pero que estamos teniendo un público, un electorado un poco extraño, un poco apolítico en cuanto a estos temas, que les da, o sea, les da igual que esté con gafas o esté sin gafas. Creo que han visto una identidad que a lo mejor muchos no están para la política, pero que tienen a alguien que los identifica como son. Entonces, las últimas encuestas que vi en Comunicaliza, una encuestadora independiente, veía que más del 40% de las personas no tienen afinidad política, no están ni con gobierno, no están ni con la oposición. Y creo que, me imagino que el presidente está apuntando a ese público apolítico, pero sin embargo, esto lo que le está generando también es una bulla ante la gente que genera opinión pública, los periodistas, los medios, los líderes políticos, donde están cuestionando mucho. Y ese tema, a medida que pasan los meses, puede ser un efecto rebote que, en vez de beneficiarle a él, le va a perjudicar muchísimo para una reelección. También otro de los problemas que vivimos acá en nuestro país es sobre la energía eléctrica, ¿no? Que por el momento no hay justamente los cortes, pero ya se anuncia que para el mes de junio se volvería otra vez los cortes acá en el país. Incluso ya hay 5 provincias que desde hoy tienen problemas o hay cortes, ¿no? Por situación, dice, de darle mantenimiento a las redes. Ahora, el problema, cuando asumió la presidencia Octavia de Candilate, decía que el problema de energía eléctrica no era de transmisión, sino de generación, pero realmente el problema está allí latente. Mire, lamentablemente pienso yo que el presidente pues no está teniendo un equipo especializado. Creo que muchos de los ministros que están hoy en día en la cartera del Estado están comenzando a generar improvisaciones. Creo que esas improvisaciones nosotros hemos sido pues el principal escrutinio público para darnos cuenta en ese sentido. Y creo que el tema de la energía eléctrica, más allá de cómo se esté generando este tema, yo creo que este es un tema institucional de fortalecimiento. Considero que la energía, más allá de las prestaciones que tiene y los temas climáticos, creo que es la eficiencia energética que también las mismas empresas nos generan austeridad. Y a eso que voy. Lamentablemente el presidente al pueblo ecuatoriano trata de ponerle una especie de austeridad, pero
yo creo que hay que ser condescendiente en ese tema. Y eso es lo que no está pasando con gobierno. Gobierno no se está poniendo a la par de esa austeridad, de ese ahorro que hoy en día necesitamos en el Estado. Entonces creo que cuando no hay esa sinceridad, cuando no hay esa empatía, eso le hace perder esa credibilidad. Y lamentablemente se está sosteniendo en marqueteos de encuestas, en marqueteo de publicidad de la imagen personal de él, elementos distractores como el tema de los zapatos, que me parece que ha generado memes que, bueno, se están beneficiando las empresas como Venus, como Bunky, por el tema escolar. Pero más allá de ese tema, creo que me preocupa a mí, como, no solo como consultor político, sino como ciudadano ecuatoriano, es que con estos elementos distractores son cortinas de humo para no ver la realidad, si el presidente o no está dando los datos al país y si en realidad esto nos está resultando. Y me preocupa que estos elementos distractores sigan generándose en el transcurso de los meses y cuando llegue una reelección, a lo mejor, yo no soy quien para decirlo, pero muchos se podrían estar en la duda de equivocarse y nuevamente votar, no solo por él, por cualquier otro candidato que pueda generar. Así que en esta época creo que es indicado, como tanto oficialismo se está debilitando, como la oposición está un poco débil, creo que esta es la principal ocasión para que se genere un outsider político. Y sobre ello, bueno, es que realmente este tema del 24 de mayo ha generado tanto eco en la parte electoral, no juvenil, sino, por ejemplo, nosotros. Y uno de ellos, de acuerdo a lo que comparte también el Diario Expreso, menciona que se hicieron un análisis de lo que dijo el señor presidente a través de una plataforma Lupa Media para identificar el buen número de ellas, es decir, para identificar cada una de las noticias. Y la mayoría se daban a conocer a través de tweets, donde textualmente dice: miente el presidente cuando se dice que las muertes violentas en ese ranking ni siquiera existe. Dice también: la banca privada hoy en día da el 30% menos créditos a mujeres que a hombres. Así dijo en una entrevista radial. La verdad es que el 50% de los créditos de la banca privada son para mujeres. Ecuador tiene el tercer puesto más importante de América Latina. Así lo dijo para el CNN. Y en realidad Guayaquil se encuentra en 7º puesto. Entonces le siguen cuestionando parte de sus discursos. Y para muchos, como no lo analizábamos, parece ser que no existe un buen asesoramiento comunicacional político para el señor presidente. Están a través de pruebas. Si hoy día me resultó usar gafas, si hoy día me resultó las gafas, mañana sigo usando las gafas. Si hoy día me resultó no usar sino utilizar un blazer de cuero, lo voy a seguir haciendo. Y otros dicen: ¿será que el presidente se quiere tener una similitud con el presidente Bukele de El Salvador? Es que es tan confusa la realidad actual del señor presidente, porque cuando se lo eligió, muchas personas apostaron por él porque era alguien joven, con conocimientos. También cuestionan mucho, incluso hasta sus títulos en Harvard. Están haciendo investigaciones que dicen que quizás puede ser falso. Quizás puede ser, no lo estoy afirmando. Pero todo esto conlleva a que la mayoría de las personas que votaron por él se encuentran en un estado de decepción. Quizás es muy fuerte afirmarlo de esa manera, pero la realidad y los comentarios a través de grupos de análisis políticos, a través de comentarios entre jóvenes, a través de redes sociales, denota eso. Bueno, más allá de la decepción, yo diría el desencanto, porque hay personas que si se hubieran decepcionado, creo que se sumarían al tema de la oposición, pero la oposición sigue estando débil, sigue estando frágil, sigue estando con fuertes contradicciones. Por eso decía, creo que esta es la época donde pueda salir un outsider político, que en su momento lo hubo, pero que no pudieron ganar. Y me parece que ese desencanto, más allá del tema, era la expectativa que el electorado tenía de ver un candidato con doble título de Harvard, con el tema de ser empresario joven, y creo que muchos trataron de sumarse a esa identidad, a ese sueño de que muchos jóvenes quieren ser empresarios, quieren ser exitosos, quieren tener trabajo. Y creo que eso, dentro del mundo de la consultoría política, se podría decir que eso es
como una especie de vendehumo. Pero, sin embargo, uno de los errores sustanciales que ha tenido el gobierno ha sido en materia de comunicación, sobre todo porque el anterior secretario de Comunicación y vocero, que es un conocido docente de una universidad conocida en Estados Unidos, creo que la más prestigiosa en cuanto al tema de comunicación, imagen política, como la George Washington, que es el ingeniero Roberto Izurieta, que lamentablemente, pues, como docente, creo que sigue siendo un buen docente, pero ya en la práctica creo que tuvo muchas improvisaciones y con el tema de la crisis energética comenzó a generar errores garrafales con el tema de la mentira, con el tema del sabotaje, que se abrían las puertas y todo más. Entonces, hubieron técnicos que desmintieron en ese punto de vista. Creo que las vocerías que él generaba desde gobierno no han sido las más asertivas como tal. Su postura, su mensaje, la improvisación que se generaba. Creo que en materia de comunicación, presidente tiene que tomar riendas muy serias en ese sentido. Creo que la segunda persona que se alternó, que se cambió, considero que es una persona que puede ser que sea novata en esos términos, porque lamentablemente hay que tener personas de peso, personas con experiencia para decir las verdades, lo que está pasando dentro del gabinete. Y uno de los errores también dentro del Estado es que los ministros no sincronizan su comunicación con gobierno. Y hemos visto diferentes contradicciones, la ministra de Gobierno, el ministro de Seguridad, con el mismo presidente y el vocero. Entonces, esto lo que genera ante el público es contradicciones y dudas para decir si está preparado. Es más, este gobierno interino nos servirá a los ecuatorianos para poner a prueba si en realidad no solo el presidente, sino también los líderes de oposición, los líderes que están apoyándole a ellos, están aptos para poder en el 2025 poder asumir el reto, llegar a un cargo, a la asamblea, a la presidencia y poder tratar de sacar de este fango de crisis como está el Ecuador. Entonces, creo que este es el momento apropiado para que la gente comience a generar un voto informado, comience a enterarse si en realidad vale la pena o no la reelección del presidente o buscar otra alternativa. Ese análisis es muy valioso y ya por cuestiones de tiempo estamos llegando a la parte final. En conclusión, ¿cuál sería su opinión sobre este tema? Bueno, me parece que es un discurso corto, un discurso híbrido. Como rendición de cuenta es muy regular, no considero que haya sido una rendición de cuenta. Como lo decía al comienzo, me parece que es una sustentación de una tesis de estudiante universitario. Creo que no está a la altura del caso de ser un mensaje memorable. Me parece que lo rescatable de este tema ha sido los videos que fueron muy elaborados, muy profesionales, que a lo mejor eso generó calma, sobre todo para ese público apolítico, que no le interesa ni gobierno ni la oposición, y que a lo mejor con eso está con este tema de la duda y pues que van a estar a la expectativa que pueda pasar los siguientes meses. Muchísimas gracias por su opinión, gracias por estar siempre presto para generar este tipo de análisis aquí en Radiovisión Manaví 650. Son las 8:37, nos vamos a una breve pausa.